Buenas noches país, buenas noches República Dominicana. Saludos a todos en su casa. Como cada noche su programa Control Semanal por su canal Ruta 66, en todos los cables, en todas las redes. Y como siempre mi compañero Luis Ventura. Buenas noches Luis. Buenas noches mi hermano Chelo. Bernardo viene. Bueno, que venga un día a su programa porque... Por lo menos que venga un día, sí, está bien. Eso sucede cuando hay múltiples ocupaciones. Sí. Mira, primero saludarlo a todos en sus casas. Gracias por acompañarnos, como cada día a esta hora de la noche, por su canal Ruta 66. Agradeciéndole siempre que estén con nosotros, que nos acompañen y que nos permitan entrar a sus casas, siempre con informaciones, comentarios y análisis de interés para todos ustedes. Antes de pasar a mi amigo, mi hermano Chelo, quiero públicamente agradecer ese apoyo, ese aliento y esa no amistad, esa hermandad que siempre me han demostrado tanto mi hermano Chelo, que lo tengo aquí a mi diestra, y mi hermano el ingeniero Iván Collado. Es decir, en ello he descubierto, he encontrado más que familiaridad. Es decir, si hay algo que vaya más allá de la familiaridad, yo la he encontrado tanto en Chelo como en Iván Collado y siempre estaré agradecido de ellos. Mi hermano. Igual nosotros contigo y familia. Dice producción que por qué la dejé fuera nuestra encargada de producción, Sailén. Eso es que ganar. Pero lo de Sailén, no, Sailén se lo ha ganado. Sailén se lo ha ganado, evidentemente. Que tiene como para ponerle la cerecita al pastel, debe ella recordar que para que esté completo todo, que recuerde que es septiembre, nuestro mes, y que ella va a tocar puerta como para nosotros. Que ya empezaremos los preparativos. Así es. Gracias Luis por esas palabras hacia nosotros. Y hoy quedó inaugurado formalmente esta mañana la circunvalación Baní. Felicitar que la abrieron, la terminaron. Las obras de viales son desarrollo, siempre lo hemos dicho. No somos asiduos frecuentes de transitar hacia el sur, porque ya cuando vamos hacia Rancho Arriba nos vamos por la región norte. Felicidades, el presidente cumplió, ya está terminada la circunvalación y esperamos también que siempre se le den los mantenimientos que se requieren con las vías y nuestras autopistas, que las inauguran, las construyen y los mantenimientos son echados al olvido. Felicidades al presidente Luis Abinader, y eso es lo que queremos. No es venir aquí solamente a criticar, es que terminen lo que empezaron o lo que encontraron sin terminar. Eso es lo que queremos, continuidad de Estado y que se haga. Ahora, lo que me extraña es, porque es que cuando el presidente da un paso hacia adelante, como que encontramos funcionarios de su gobierno que dan paso hacia atrás, y es muy frecuente y visto que cuando vemos como el director del INAVIE, acaba de llegar Bernardo Sánchez, que siempre nos está acompañando. Buenas, Bernardo. Chelo, ¿cómo estás? Sí, estamos en vivo, eso es lo bueno, cuando estamos en vivo todo es permitido. De esto, que aquí no se improvisa. Sí. Decía Bernardo que felicitar al presidente. Míralo ahí, tú que dijiste que no viene al programa. Sí. Felicitar al presidente de la República por su terminación de su carretera, y como
hemos dicho, el presidente da un paso hacia adelante, pero sus funcionarios, muchos de sus funcionarios dan un paso hacia atrás. Porque ¿cómo se le ocurre al director del INAVIE, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Víctor Castro, decir hoy, a menos de, estamos hablando de 10 días para el inicio del año escolar en todo el país, que el 40% de los estudiantes no tendrán sus útiles y especialmente sus uniformes? Entonces, eso se llama mala gerencia, mala planificación, porque ahora quieren echarle la culpa a la Dirección General de Compras y Contrataciones por la suspensión de varios procesos con empresas donde hay irregularidades. Sí, si tú hubieses tenido buena gerencia, hubiese hecho los procesos creíbles y legales como corresponde con la ley, eso no estuviera sucediendo. Y qué mala noticia para el sector educativo que en 14 días empiezan las clases. Y hoy, cuando el presidente está inaugurando y el pueblo y todo especialmente la región sur, y nosotros nos beneficiamos como Rancho Arribero, porque muchos se van por esa ruta, toda la región son contenta de que ya el cruzar por Baní, especialmente el municipio cabecera de la provincia de Peravia, será más fácil, será más viable. En menos de 2 horas de la inauguración de la carretera, una rueda de prensa del director de INAVIE diciendo que el 40% a 14 días de la inauguración del año escolar no tendrán sus uniformes. Wow, Víctor Castro, así no se ayuda al presidente de la República, ni mucho menos al incumbente, al ministro de Educación, Luis Miguel Decán, que tiene un gran compromiso, porque sabemos que empezó en febrero sus nuevas funciones como ministro, y así tú no vas a ayudar. Entonces, no digas que la culpa fue la Dirección General de Compras y Contrataciones. La Dirección General de Compras y Contrataciones hace lo correcto cuando los procesos hay dudas y están mal hechos. Esperamos también que otras instituciones les pase lo mismo cuando realizan procesos que no son nada creíbles. Que no van a echarle la culpa del Banco de Contratación. Exactamente, porque es que estamos viviendo en un tiempo donde un funcionario le echa la culpa a otro, pero le dañaste el día al presidente de la República con tan buena inauguración de la circunvalación Baní, tan anhelada y tan esperada, señores, para la región sur, que solamente cruzar Baní, no sé si tú tienes mucho que no cruzas hacia Baní, pues yo sé que Luis Ventura, Baní y Azua eran un... pero Baní más, sí. Baní más. Las veces que yo he cruzado por ahí, cuando he salido de Baní, yendo de aquí, desde se pierde distrito, de 40 a una hora, yéndome por la minutos. 6 de noviembre y siguiendo, y he tenido que cruzar por Baní, cuando ya te está aproximando a la salida, que hay unos mercados de Baní. En Baní, y hay unas paradas de guagua. Sí, esa es la salida ya. Sí, pero eso es una tortura. Sí. Entonces, cuando yo he salido de ahí, siempre he llamado al señor a que... Pero tú te refieres a la ruta en dirección al sur, porque la que al viene... sur. La que viene del sur a Santo Domingo todavía es más incómoda. No, claro, que tiene que cruzar, incómoda. que tiene que cruzar, Por porque el hay medio, muchos negocios. Por el centro del por el pueblo. mismo centro. Así es. Pero, mira que lo que sucede, hermano Chelo, a lo que nos ven, Bernardo. Lo que ha sucedido es lo siguiente. El director del INAVIE, creo que se llama... Víctor Castro, sí. Ha tenido no solamente ese tema con licitaciones que le han sido acreditadas a gente que no tiene las condiciones, que no reúne las condiciones
como para suplir al INAVI. Inclusive, ahí hay un joven que no sabía que él tenía 19 millones de pesos. Vi la investigación. Sí, que él tenía 19 millones de pesos. Ese tigre casi se vuelve loco. Es decir, casi hay que contratarle un psiquiatra, un psicólogo y no sé qué más, como para explicarle que no, que miren, oigan qué es lo que ha sucedido. Y voy a hacer mención, 2 programas de investigación que se transmiten por un canal hermano. Tanto Alicia Ortega como Nuria Piera han hecho descenso a numerosos escenarios, ubicaciones de supuestos oferentes y gente que ha ganado licitaciones para proveer al INAVIE de zapatos, uniforme y tal. Y cuando han ido a verificar los lugares donde están ubicados esos talleres, no han encontrado los talleres que se describen en la licitación, ni con las condiciones que se exigen en la licitación, pero ya han sido acreditados con decenas de millones de pesos. Oigan bien, son esas denuncias que han llevado a compras y contrataciones, esas denuncias, y una denuncia que hizo el grupo Panorama en su edición impresa, es que han llevado a compras y contrataciones a suspender 25 contratos que tenía el INAVIE. Diablo, y este tipo, Víctor Castro, ¿qué se llama? Víctor Castro. Tiene el tupé de agarrarse de ahí. Oigan bien, él vio el cielo abierto, Víctor Castro. Cuando él vio que compra y contrataciones y que le suspendió 25 contratos, él dijo, Dios mío, tú no abandonas a lo inocente. Oigan, ¿por qué? Porque todos sabemos, o sea, que por inocente. Disculpa, todos sabemos por denuncia de una gran cantidad de madres de que cuando han ido a las escuelas a averiguar sobre los útiles escolares, sobre los uniformes y los zapatos, le han dicho que a los centros educativos no ha llegado nada. Antes de compra y contrataciones, suspender esos 25 contratos. Es decir, que ahora Víctor Castro dice, más del 40% se va a quedar sin nada, porque me suspendieron 25 contratos de licitación. Bueno, hay que ser muy irresponsable, hay que abordar temas que son tan serios como ese, hay que abordarlo con cierto dejo de, qué sé yo, no sé, de indiferencia, 14 días. de indiferencia. Y además usted acomodase bajo esa sombrilla de una suspensión de 25 contratos para decir que los estudiantes no van a tener más del 40 lo que necesitan. Coño, pero se asume que usted tiene, qué sé yo, cuántos almacenes con los insumos que necesitan los estudiantes, un almacén en Jaina que es enorme. Pero yo no entiendo cómo es que, estoy de acuerdo con mi compañero Chelo, Sí. son los más idóneos, son estos funcionarios infuncionales como para hacerle daño
al presidente de la República, es decir, de una manera gratuita. Ahora, y con esto finalizo, yo no entiendo cuál es ese gran compromiso que el presidente de la República tiene con gente que le hacen daño a él y al país, aunque él en el 28 no vaya. No sé cuál es el interés de hacerle daño a una gestión de un presidente de la República que ha jurado 60,000 veces que no va en el 28 y que le ha metido a la Constitución 80,000 candados como para que él mismo no pueda ir. Entonces, coño, ¿por qué hacer las cosas así? Y no hacer? voy a entrar. ¿Qué debió hacer? Y no voy a entrar en lo del empresario administrador Celso Marrancini. El país con un apagón solo apagón. Luis, en tu provincia, sí, en el día de ayer. Mañana hay huelga en Ocoa. En el día de ayer, mañana hay huelga convocada. Prendieron Ocoa. Era La Boca el Lobo. San José de Ocoa. La Boca el Lobo. Así San Francisco de Macorís. Tirado en la calle también. El país. Ya convocaron huelga para mañana y también harán como una ruta también para INAPA porque también hay escasez de agua. Bernardo Sánchez. Sí, muchas gracias, Luis Ventura. No entendí el concepto al que tú se refieres, que Dios protege a los inocentes. Entonces, disculpa, ¿no? Para que no se quede en el aire, porque si no lo entendiste, la gente va a decir, claro, bueno, explícalo, porque por eso oye, nosotros aprendimos. Oye, ¿la inocencia en qué consiste? Es sencillo, oye, es sencillo. Cuando tú eres conocedor de algo, cuando tú tienes dominio de una situación que tiene dominio, entonces tú no tienes argumento como para alegar ignorancia. Ahora, cuando tú estás revestido de inocencia y tomamos la palabra así, literal, inocencia, es decir, cuando tú desconoces, cuando tú no tienes ese dominio de... Me la enredaste un poco más, no, pero vamos a aceptártela. No, está bien. Sí, no, sí, te entendí. No. Oye, ¿qué es lo que sucede? Víctor, ¿qué? Pero que no es inocente. Está bien, el tema, porque yo entiendo el tema, quizás tú te refieres en el contexto de inocente, porque es una forma de él justificar probablemente a lo que ustedes se refirieron. Pues tú lo entendiste bien. Sí, pero yo lo que quería era explicárselo al público para que lo entienda. Pues explícaselo. Lo de el concepto de inocente era porque le servía a su vez precisamente para justificar su falta de gerencia al frente, porque es lo que dice Chelo. Si usted pone el proceso mal, indica que hay una deficiencia en la gerencia, origen. Porque no es por falta de recursos. Aquí hay muchísimas cuestiones que no se han cumplido en la educación, en temas de aulas, infraestructura, mantenimiento, como siempre se ha señalado aquí. Remozamiento. Y no es por falta de dinero, sino por una falta de gerencia. Y es un problema que en algunos casos se la quieren atribuir. Obviamente todo se traduce al presidente porque es la máxima autoridad ejecutiva de la nación. Y al final todo rebota donde él. Pero hay algunas veces que ni siquiera son cuestiones atribuibles al presidente, ni siquiera al propio ministro en algunos casos, sino más bien del equipo, de lo que se hace acompañar. Y en el caso del INAVI es al que le toca ahora, pero ahí no cesa un escándalo, no importa el tiempo, porque ahí se manejan muchos recursos y obviamente la tentación es grande y parece ser que nadie que ha pasado por ahí ha podido sucumbir a esa tentación. Luis Ventura, un día como hoy, en el año 1888, lo digo porque yo sé que tú tienes como 3 carros de eso, murió Enzo Ferrari. Yo sé que tú eres seguidor y tienes... Sí, soy seguidor. Y soy seguidor de la escudería Ferrari. Exacto. En Fórmula 1. Yo sé que tú tienes como 2 carros de esos, son 2. No, 3. Ok.
También qué vaina. En el año 1927 nació Fidel Castro Ruz, un líder controversial. Un día como hoy. Un día como hoy, 1927. Tú sabes que, Bernardo, ahora que tú mencionas el nacimiento de Fidel Castro, está saliendo mucho cómo vive la familia de Fidel Castro y su antecesor de los bienes. Son príncipes. Sí. De los príncipes que... Eso es un tema y que la verdad que no se puede justificar, ya sea de una corriente derecha o ya sea de una corriente. No, y lo peor es la izquierda. situación de Cuba. Sí, yo entiendo eso, sin embargo, hay que ser justo en el análisis y en la crítica de la situación de Cuba. No es lo mismo usted poder salir adelante en un país cuando le atan la mano. Y Cuba ha estado atado de mano desde hace tiempo, desde que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegró. Pero es que lo vamos a analizar eso. No, claro que no. Eso lo voy a dejar ahí porque quiero también referirme a otras efemérides. Porque el bloqueo, el llamado bloqueo, no puede ser la causa de la ineficiencia de un sistema. Claro que no. Pero no. Claro que lo es. Pero que no sea la única causa. Claro que no es la única causa, pero no es lo mismo. No es lo mismo que usted, por ejemplo, le limiten en el uso de las herramientas, sobre todo tecnológicas, en el uso de acceso a los mercados, que no es la única causa. Claro que no lo es, que hay una responsabilidad. Y como China despega, crece y se convierte en, sin quizás, para mí, aún utilizando tecnología occidental y desarrolla una sociedad. Luis Ventura, no es lo mismo. ¿Cuánto tiempo tiene China como sociedad evolucionando? Sí, pero fue antes de ayer que salió del feudalismo, independientemente China. de todo, tú lo dices así. Antes de ayer. Tú lo dices así, hermano, pero la gran muralla china, ¿tú sabes en qué año se construyó? Ok. ¿Tú sabes quieren los aportes en términos científicos, culturales y el todo en eso estamos de acuerdo. Como los turcos. No lo venga a comparar. Oye, como los turcos, como los árabes. Con Cuba, una nación que se independizó no hace poco del yugo español. Es decir, no vale la comparación. Pero nosotros hemos alcanzado un estadio más elevado que Cuba y también lo independizamos. Claro, porque las condiciones, entonces, Luis Ventura, las condiciones que se nos han presentado a nosotros con respecto a esa apertura, obviamente que no es la misma. Hemos tenido más acceso. Hemos tenido unos sistemas y las dictaduras inclusive no han sido iguales. Hemos tenido unos sistemas de gobierno que entre comillas, porque esa es otra cuestión que hay que tenerla entre comillas, han permitido el desarrollo de algunos sectores de la sociedad que se entendía que cuando la copa rebosara, ese pedacito que cae de la pirámide caiga a la persona de abajo. Hay algunos que todavía se han quedado esperándolo. Pero sí, claro. Pero ese sector industrial tiene que dársele su espacio para... A ese sector industrial también le debemos nuestro desarrollo. Sí, claro, pero el objetivo es que uno siempre va a entender... Ese sector industrial que estrangularon en Cuba. Claro, Luis Ventura. Bueno. Pero yo lo que quiero que tú entiendas es que no podemos viciarnos ni demeritarnos en el comentario, no reconociendo otras cosas. Porque, por ejemplo, hasta no hace poco... Yo no voy a defender ni el gobierno de Cuba, ni el de Maduro, ni ninguno otro. Hasta no hace poco, ¿qué? No. Pero hasta no hace poco, Cuba era una potencia en materia deportiva. Sí. Es un desastre. Bueno, pero yo no sé. Nadie me puede decir que no. Pero era una potencia. Estoy diciendo hasta hace poco. Bueno, hasta hace poco Cuba era una potencia en el Caribe en materia de salud. Ahora un desastre. Bueno, pero yo estoy hablando de hasta hace poco. Hasta no hace poco, Cuba era uno de los pocos países de Latinoamérica que había eliminado por completo el analfabetismo. Entonces,
Sí. Yo diría, bueno, pues yo no voy a defenderlo jamás, porque ¿quién en su sano juicio se atreve? Sin embargo, hay que reconocer de que no es lo mismo usted trabajando con un tractor en su casa, en su finca, y yo con un machete. Claro que no vamos a tener el mismo desarrollo, obviamente de que no. Ahora, de que en cierto modo, y lo culpable de que en son cierto modo, está bien, de que en cierto modo yo haya tenido en parte culpa de que yo no tenga el tractor, claro, pero también hay una responsabilidad que hay que reconocerla, es que se le ha negado en cierto modo acceso al tractor. Por cuestiones, claro, por diferencias ideológicas y políticas. Eso es una realidad, sin defenderlo en ningún caso. Quiero señalar también que un día como hoy, en el año 1923, un día como hoy, a propósito de algunos temas que han surgido en la administración pública, cuestiones, chismes en algunos casos, el presidente Luis Abinader anunció que se reelegiría por un periodo más porque le faltaban algunas cuestiones, sobre todo en el saneamiento de la política. ¿Cómo así? El saneamiento de la política, ¿cómo así? En el año 1923, es decir, de algunos aspectos que le quedaban pendientes. Y logró su reelección. En el 2023. Sí, en el 2023, un día como hoy. Del asentamiento y la pulcritud de la política. Adesentamiento. Pero te voy a hacer una pregunta. No, eso es al el tema, regreso. eso es para debatirlo. Yo estoy hablando de la... Te voy a hacer una pregunta debatirlo, para que me la responda con eso que tú estás diciendo del presidente de la República, Luis Abinader, al regreso del cambio. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, el Más, el Super Más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 Más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. En IDOPRIL, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, señora, regreso con su programa Control Semanal. Bernardo, quiero hacerte esta pregunta o que me diga la respuesta de algo que aprendí ayer. Me dijo una persona en su oficina de mucha experiencia, de muchos años: Chelo,
no crea en el amor de una prostituta. Y el otro fue, no crea en la amistad de un funcionario político o de un político funcionario. Bueno, ¿cuál es la diferencia o es lo mismo? Yo creo que debería confiar más en el amor de una prostituta. ¿Cómo? Sí, definitivamente, cuando la prostituta ama, lo hace de verdad. Lo que pasa es que ella separa su trabajo, su modo de vida, porque ese es su modo de vida, ella lo separa del amor. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y besa. Oh, bueno, lo que pasa es, bueno, no sé, tú sabes de eso, pero... No. Te lo pregunto a ti porque tú eres el experto. Porque yo he escuchado, que ellas no besan, porque eso la puede comprometerla, porque como es un acto tan sublime y además tan cosa, eso no va en el negocio. No, pues yo lo que he visto es que según me has dicho tú, se vende por paquete. Es decir, mira, esto está incluido, esto no, esto y esto. Es así. Sí, en las ofertas, pero bueno, eso me lo has dicho tú. Sígueme con la definición. Pero una cosa es, lo que te digo, una cosa es la mujer prostituta separa de manera bien perfecta, sin ningún tipo de inconveniente, su quehacer de diario con el cual se gana su dinero con el del amor. Y una mujer prostituta ama. De hecho, yo he visto casos de mujeres que vienen del trabajo, de trabajar, y ven el marido, por ejemplo, o una mujer rondándole a su marido y dijo, tú quieres que te parta, tú no quieres respetar a mi marido. Es decir, son más... Eso es una señal de que... Pero ven acá, claro, porque lo respetan. Pero ese marido es su marido. No, ese marido, eso es su marido. Su esposo. Claro, porque ya llega del trabajo a la casa. Ok. Claro, es como la película de Pedro Navaja, en la que la mujer llega a la casa y, bueno, en un roce en la nevera, cerca él le dice, tú hueles como a sexo. Y ella le dice, ajá, ¿y a qué tú quieres que yo huela? No es eso lo que yo trabajo. Es decir, hay una cuestión de franqueza. Sin embargo, con el político, que la pregunta que Chelo me hace, sí. Creo que en el programa anterior con Luis Ventura yo me refería a una frase de Voltaire. Sí, cuando dije que él decía, más bien, que solamente entre la gente buena existe la amistad, porque los reyes tienen cortesanos, los comerciantes tienen socios, los políticos tienen lambones, tienen partidarios. Sí, lambones. Y solamente entre la gente de bien puede existir la amistad. El tema de la política, yo me voy a referir en este caso para dar en la comparación, y es solamente en el aspecto de la política como ciencia pura, la política como un fenómeno social de toma de decisiones, no tiene que ver en nada con la política partidista, porque lo que ha venido a pervertir en sí la política como ciencia, como una forma de estructurar el Estado, ha sido precisamente la política partidaria. Es lamentable, hace ya más de 500 años, el príncipe se refirió a él. Y una de las cuestiones que más generan este tema de polarización con quienes ostentan el poder, que lo ostentan a través del poder político, es algo a lo que se refería Benedetti, y es ese abismo que se da, Chelo, entre los gobernantes y los gobernados. Y el problema radica precisamente ahí, en que una vez una persona que tú conociste sin poder, llega al poder, ya la persona se transforma. La persona es otra. Probablemente el que tú conoces fuera ya no es el mismo. Entonces ahí es que te sorprende, y obviamente creo yo que
el argumento, la razón que ha llevado a ese amigo tuyo a decir y a muchos. Sí, Pasa que primera vez que me la dice. Que confíe más en una prostituta. Quizá él te lo dijo porque no sabe cómo se desarrolla en realidad la prostituta, que la prostituta es así. Te hizo la comparación, pero yo creo que no vale la comparación en sí. No vale. O sea, la prostituta es más fiel que un político. Mucho más fiel y mucho más sincera incluso, porque la prostituta te dice, mira, es esto, son tantos, y ya tú sabes a lo que va. Ahora, entonces, en el caso de la política, tú no sabes a dónde va. Por esa razón es que le decía a Luis Ventura en el programa pasado, cuando él me decía, mira, yo no voy a criticar la posición de fulano de tal en un momento determinado, porque la política es eso, la política son momentos, la política se reacciona en función del momento, y el problema precisamente está ahí, en la falta de honestidad, en la falta de carácter, porque el político todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa, lo hace en función de ¿qué? De sus intereses. No en función de los intereses del pueblo que dice representar. Entonces, ese es el problema que lo lleva a ¿qué? Lo lleva a actuar como en un determinado momento, con una causa, y de repente tú lo ves, dice, no, pero no puede ser que sea fulano de tal. Y esto no tiene que ver en nada con colores. No todos, estamos hablando de todos los partidos políticos y todos los políticos que han ido al Estado Dominicano. Y hay un problema, y te paso, Luis Ventura, y es precisamente la relación que tiene en este caso la política con la democracia. Porque se entiende que se accesa al poder en estos gobiernos que se suponen democráticos. Y digo así entre comillas porque la gente confunde la democracia con el ejercicio o la facultad que tienen algunos ciudadanos de poder exigir. De hacer lo que le dé la gana. No, bueno, en cierto modo. Sí, pero de poder exigir. Sí. La gente dice, bueno, yo prefiero la democracia porque la democracia me permite a mí disentir, me permite a mí oponerme a ciertas cosas y lo dejan ahí, cuando la democracia es mucho más que eso. Es decir, la democracia no es la facultad de usted poder oponerse a cosas y de usted poder exigir y que nadie le haga caso. Yo particularmente prefiero, después de analizarlo un poco, yo prefiero una dictadura en el que se me restrinjan a mí algunos derechos, pero mis servicios estén todos garantizados. Claro. Yo creo que eso es más democracia. Eso es más democracia. Y en ese sentido se refirió hace mucho tiempo esos grandes filósofos como Sócrates, y definían la democracia como uno de los sistemas de gobierno más perversos que existen. Porque en principio se entiende que la democracia lo que permite es que aquel que tiene más virtudes, más desenvolvimiento, tiene más actitudes sea el que llegue al poder. El problema es que la democracia, a través del sistema político, lo que ha permitido es precisamente que los que lleguen sean los menos capaces. Bueno, entonces, para ti, Luis Ventura. Es por eso que a veces tenemos que detenernos y pensar de qué manera nosotros debemos de estudiar, analizar ese comportamiento en los individuos que inciden en esa práctica de algo que es científico, porque la política no es un relajo,
La política es una ciencia. Es una ciencia. Una ciencia. Es decir, Claro, la entonces, política en la forma en la que se estructura el gobierno, la política en forma de toma de decisiones para conducir la sociedad. Lógico, es decir, aquel que incide, aquel que está inmerso, aquel que se mete, aquel que practica la política, debe tener mínimo, si no los 2 dedos famosos de frente, por lo menos uno. Por lo menos uno. Porque es que la política es un asunto de, primero, de lógica. Yo lo pienso así. En segundo lugar, de un dominio de la política estrategia. Que tú ves ahora es, no, evidentemente. O la de antes, que tiene lógica. No. Bueno, claro que no. Es la de antes que tiene lógica. Es la de antes. La de ahora no. No. Ok, ya. No. Entendí. No. La de ahora puede llevar el ingrediente de la estrategia, ¿tú ves? Puede llevar el ingrediente de la oportunidad. Y ese, el de la oportunidad, es el más, con el que más se asisten los políticos nuestros en estos momentos. El de la oportunidad. Exacto. Entonces, Luis Ventura. Bernardo, claro. Luis, si los grandes políticos o los que dirigen los partidos políticos o los tránsfugas que pasan a apoyar un candidato presidencial, cuando llega y logran la victoria, exigen sus decretos, entonces no podemos exigirle ni criticar a los que votan por los 500 pesos. Porque se convierte en una cadena. Pero precisamente el problema, Chelo, yo no lo veo así. Porque no están apoyando. No están apoyando. Lo que pasa es que no están apoyando un proyecto de nación. Están apoyando a un candidato para ellos pedir y lograr sus objetivos disculpa, personales. Berna, lo que pasa es que tú tienes que establecer una diferencia en la mentalidad de aquel. Oye, tú tienes que establecer una diferencia en la mentalidad de aquel que coge, por ese tipo de aquel que coge el poterromo, el picapollo, la raya de perico, el tabaquito de marihuana y todo. Eso es una mentalidad. Pero eso se da también. Sí, eso es una mentalidad. Ahora, la otra mentalidad, Chelo, a la que tú te refieres de los políticos, espérate, va dista del cielo a la tierra de esa mentalidad, de aquello, porque son esos políticos, son esos políticos que le imponen a aquellos todas esas pendejadas para recibir el beneficio de qué, del voto, y entonces hacerse del poder y después darle la patada por la nalga a eso a cuales ellos le dieron esa dádiva, es decir, y son 4 años en el que a esa gente se le va a olvidar esa vaina, porque cuando llega de nuevo el momento de tomar la decisión de elegir a quienes van a dirigir los destinos de la nación, tú le das la misma receta, los mismos 500, el mismo picapollo, el mismo poterromo. Pero estoy de acuerdo contigo en esa parte, porque no es lo mismo. Por esa razón yo siempre he estado de acuerdo con que aquí en algún determinado momento se haga una reforma que incluye la Constitución, porque se garantiza de manera absoluta. Por esa razón es que estoy en desacuerdo total de algunos aspectos de los derechos humanos y derechos del individuo que se consideran absolutos. Si usted no tiene nivel de conciencia para elegir libremente, como se establece el voto, libre de conciencia, el voto usted no debe votar. Por ejemplo, en Dinamarca, que lo he señalado, que también se usa, si una persona recibe ayuda desde el gobierno, esa comparación pero está bien, pero ¿y por qué no podemos copiar? Claro. ¿Y por qué no podemos copiar? Aquí vivimos copiando. A nosotros nos colonizaron los españoles. Es decir, a nivel político no podemos hacer la comparación. Y nosotros vivimos copiando toda la vagabundería de esos países y la traemos aquí tácita. ¿Y por qué no copiamos ese sistema? En Dinamarca, si usted
recibe una ayuda del gobierno. Mientras tanto usted reciba la ayuda del gobierno, usted no tiene derecho al voto. Disculpa, un paréntesis. No tiene derecho un paréntesis, al voto. Un paréntesis. ¿Por qué? Porque eso arrastra ¿qué? O la corrupción. Bernard. Arrastra la voluntad del que está recibiendo la ayuda del gobierno que Bernard, está. un paréntesis ahí mismo, paréntesis ahí mismo. Es decir, que nosotros que copiamos todo, podríamos también copiar el último hit de Bukele, que Pero decretó que todo aquel que robó hace 5, 10, 15, 20, 30 años que atrás sea sentenciado. es retroactivo y va a ser perseguido. No es una pregunta pendeja que te estoy haciendo. Yo apoyo Luis Ventura, yo apoyo a Luis Ventura muchísimas cuestiones de Bukele y he dicho cuando puse el video del padre que estaba hablando de la disciplina, señores, aquí muchísimos políticos deberían casar con la gloria, porque aquí hay mucha gente que entiende eso y entiende que sobre la base de la disciplina es de la única manera que un país se puede desarrollar. Y probablemente si un gobierno aquí toma la decisión de aplicar, no la mano dura, pero sí la disciplina, al costo que sea en algunos casos, probablemente gane más simpatía que la pierda. Es muy probable que sí. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con los extremismos. Eso no son facultades del presidente. Eso son cuestiones... ¿Eso es un extremo? Claro, eso no son facultades del presidente. El presidente no puede decidir eso por decreto cuando tiene un órgano. Tú citaste ahí algo del 23 que se ajusta a eso. Bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque... ¿Para qué trajiste esta cita? Incluso en el derecho se establece lo que le llaman la no retroactividad de la ley, en fin. Eso son cuestiones y lo destaqué. Lo único que yo no estoy de acuerdo con Nayib Bukele es ese que quiere en su entorno controlar un poder Pero en el absoluto. hipotético caso, ¿tú estarías de acuerdo? En el hipotético caso. No, claro que no, eso es contrario a la ley. No, es decir, solamente nos vamos a limitar al presente. No al presente, bueno, lo que dice la ley, pero usted no puede tomar decisiones particulares porque a usted le parece. Yo quiero señalar algo que ustedes se refirieron con los oportunistas en la política, de que de ellos está lleno, porque muchas veces aparecen hombres buenos. Y en crecimiento. Aparecen hombres buenos. Sí, sin embargo, mira lo que dice. Pero no le dan las oportunidades. Fíjate lo que dice el príncipe Maquiavelo. Hace 500 años, oye bien, lo que pasa es que la gente no lee y por esa razón es que vive cometiendo siempre los mismos errores, porque no lee. Y hay algunas veces que no solamente no leen, sino que ven una página escrita y decodifican los caracteres, pero no leen. Leer implica otra cosa. Dice Maquiavelo que cualquier hombre que intente ser bueno todo el tiempo terminará yendo a la ruina entre la gran cantidad de oportunistas que no lo son. Por tanto, un príncipe que quiera conservar su autoridad deberá aprender a no ser bueno y a usar este conocimiento para prescindir de su uso según la necesidad de que se presente. Aprovecha para que invite a que se lean la obra. El príncipe de Maquiavelo, pero no es para aplicarla como muchos han querido pretender. Sí, no mencione nombre, que tú tienes un nombre en la boca siempre para mencionarlo. Porque el problema es precisamente ese. Maquiavelo lo único que hace es que pone en evidencia las cuestiones que se dan desde el poder para que el ejercicio del poder se haga de manera consciente. Exacto. Pero empiezan a aplicarla de manera... pero no así es, Bernardo. Y eso hay que aplicárselo también a estos políticos que todos, siempre cuando andan buscando sus objetivos, nada más piensan en llegar al poder, pero para que los nombren o lo tomen en cuenta. No hemos visto uno que al día de hoy haya apoyado a un candidato presidencial o decir: voy a llevar mi propuesta a tal candidato presidencial para que el país se beneficie. No, piensan en el beneficio personal y entonces después los vemos pidiéndole al presidente que se acuerde que hay un compromiso. Y así han sido todos históricamente. Un saludo a Zorrilla.
Zorrillo Osuna, dice Luis Ventura, que se acuerden de él y más que este sábado. No, le envié un saludo. De agosto, un saludo. Supuestamente continuarán con los cambios en el gabinete presidencial, según los rumores. Hemos llegado a la parte final de su programa Control Semanal. Nos vemos mañana.